A ver, cuando uno piensa en el dentista, se imagina esa silla, ¿no? La del consultorio privado, tranquilo, ya sabes, la visita de rutina, una limpieza, quizás un empaste. Pero bueno, ¿qué pasa cuando la cosa se complica un poco? Cuando el paciente tiene otras condiciones médicas que hacen que esa visita no sea tan simple o necesita cuidados muy, muy específicos. Ahí es cuando la odontología tiene que salir de ese consultorio que todos conocemos. Bienvenidas y bienvenidos a esta inmersión profunda. Hoy vamos a explorar un campo que es fascinante, súper importante, pero quizás no tan visible: la odontología hospitalaria. ¿Cómo suena, no? Es la odontología que se practica, bueno, dentro de un hospital. Y para guiarnos, vamos a usar un texto académico que justamente analiza eso, los antecedentes, por qué es necesaria y qué alcance tiene hoy. Ok, vamos a meternos de lleno en esto. La idea hoy es entender por qué la odontología, digamos, dio ese salto al hospital. Vamos a ver juntos cómo y por qué los dentistas empezaron a trabajar ahí codo a codo con otros médicos, cómo fue cambiando todo esto y sobre todo qué tipo de atención tan especializada y vital ofrecen hoy en día. Queremos entender bien esa integración. Según la fuente que estamos viendo, la razón principal para llevar la odontología al hospital no fue una sola cosa, ¿eh? Fue como una mezcla de factores. Por un lado, los tratamientos dentales mismos se volvieron más complejos, ¿no? Con los avances. Y por otro, y esto me parece clave, la necesidad de atender a pacientes con un riesgo médico alto o pacientes con, bueno, lo que llaman dificultad de manejo clínico. Gente que por condiciones físicas o cognitivas era muy difícil atender en un consultorio normal. Precisamente. Y acá está el punto central, que va más allá de que sea práctico tener todo en el hospital. No es solo que la odontología usa el hospital, es una relación mucho más profunda, una simbiosis. Esta integración entre medicina y odontología no solo ayuda al paciente dental, que es complejo, enriquece la visión general de la salud, refuerza esa idea básica de la integridad de la salud. La boca no está separada del resto del cuerpo, obviamente. Claro, es lógico. Y para la odontología esto fue como un salto de calidad, ¿viste? Hacia trabajar más con otras disciplinas, hablar con la gente de ciencias básicas, de clínica. Esto es re importante para los pacientes médicamente comprometidos. Una infección en la boca puede tener líos serios en todo el cuerpo, o un tratamiento médico puede afectar a la boca directamente. Entiendo. Es como un cambio de chip, no solo de lugar. ¿Podrías darnos ejemplos de esas situaciones complejas que decías? Las que impulsaron esto históricamente. Sí, claro. A ver, históricamente pensá en casos donde era imposible hacer un tratamiento dental común fuera de un lugar controlado, con apoyo de varios médicos. Por ejemplo, chicos con problemas cardíacos congénitos graves. Un procedimiento dental necesitaba que estuvieran monitoreando el corazón todo el tiempo. Uf, claro. O personas con malformaciones de la cara o la mandíbula muy complicadas que necesitaban cirugías coordinadas entre dentistas, cirujanos maxilofaciales, otros especialistas. También pacientes con discapacidades intelectuales o de comportamiento muy profundas. Para ellos, la única forma de hacerles algo, incluso una limpieza, era con anestesia general en un quirófano. ¡Qué complejo! Fue la suma de todos estos casos difíciles donde el consultorio se quedaba corto, lo que llevó a crear los primeros servicios de estomatología u odontología dentro de los hospitales en muchos países. Queda clarísimo por qué el hospital se volvió necesario. Y el texto nos da una cronología súper interesante de cómo se fue armando esto. Acá se pone bueno. Menciona figuras pioneras, ¿no? Como Richard C. Skinner. Hablamos de 1792. Ya en esa época, él trabajaba formalmente en el Dispensario Médico de Nueva York. Que estuviera ahí tan temprano ya sugiere algo, ¿no? Exacto. Sugiere un reconocimiento inicial de que la salud de la boca era parte del cuidado médico general, aunque fuera incipiente, y eso fue creciendo, pero despacio. En el siglo XIX, el texto nombra a Simon Hollihan y James Garretson. Ellos siguieron esa línea en Filadelfia, en instituciones médicas importantes. No eran casos aislados, marcaban una tendencia hacia formalizar la presencia dental en lugares médicos. Y después se ve cómo se acelera todo en el siglo XX. El texto marca momentos clave. En 1900, el primer programa dental ya formal en el Hospital General de Filadelfia.
Esto ya no es un dentista suelto, es una estructura. Exacto. Y después, un salto importante. Para 1920, el Ejército de Estados Unidos mete exámenes dentales sistemáticos en las revisiones médicas de los soldados. ¿Qué implicó eso? Eso fue muy significativo. La decisión del ejército, implicaba reconocer a lo grande que la salud dental era parte de la salud general y de estar apto para el servicio. Normalizó la idea del cuidado dental como parte de la atención básica. Y seguro influyó en cómo lo veía la gente y los profesionales. Facilitó que después se expandieran los servicios dentales, sin duda. Tiene lógica. Y la expansión siguió. Mira, en 1936 ya había programas dentales en hospitales de 21 estados de EEU. O sea, el tema crecía. Y después, en los años 40, un paso institucional fuerte. La Asociación Dental Americana, la ADA, crea un comité específico para hospitales y servicios dentales. ¿Qué señal mandaba la ADA con eso? Que la ADA creara ese comité fue una señal clarísima. La profesión dental organizada reconocía formalmente que la odontología hospitalaria era estratégica, era importante. Ya no era solo algo de nicho, ¿viste? Era un área que necesitaba estándares, guías, una estructura formal dentro del sistema de salud. Fue un paso hacia estandarizar y legitimar la práctica en el hospital. Y el final de esa primera etapa parece ser en 1948, con la organización del primer departamento dental hospitalario ya bien estructurado en Pittsburgh. ¿Qué recorrido desde aquel pionero en 1792? Impresionante. Totalmente. Una evolución que, ojo, no fue igual en todos lados. Si conectamos esto con lo que pasa en otros lugares, vemos que las estructuras de salud, los sistemas educativos de cada región, marcaron caminos distintos. El texto marca una diferencia interesante entre Estados Unidos y Europa. En EEU, hoy, dice que hay más de 4.000 servicios dentales asociados a hospitales. Pero hay que mirar ese número con cuidado, ¿eh? Muchos son unidades chicas, a veces un solo dentista a tiempo parcial que hace consultas o cosas menores. Otros, en cambio, son departamentos enormes, universitarios o no, con muchos especialistas, programas de residencia. El abanico es gigantesco. ¿Y en Europa? Dijiste que fue distinto. En Europa, la historia fue otra. Por ejemplo, en Reino Unido siempre tuvieron servicios de cirugía oral y dental dentro del sistema público de salud. En otros países, como España, Francia e Italia, lo que más hubo históricamente fueron las unidades o servicios de estomatología. Ajá. Estos servicios muchas veces los dirigían médicos estomatólogos, o sea, médicos que después se especializaban en la boca. Reflejaba una integración diferente con la medicina. Pero, y esto es importante y más reciente, el texto señala algo que pasó en Europa. Se juntaron varias cosas. La integración europea, que unificó normas. La generalización de odontología como carrera separada de medicina. Y la creación de servicios muy fuertes de cirugía maxilofacial que se quedaron con parte de los casos complejos. Todo eso hizo que muchas de esas unidades de estomatología tradicionales fueran desapareciendo o achicándose mucho en tamaño y en lo que hacían. Eso abre una pregunta interesante. Que se reduzcan o desaparezcan esas unidades de estomatología en Europa, ¿significa que se pierde algo valioso en atención integrada? ¿O simplemente que la cirugía maxilofacial y la odontología ambulatoria más especializada están haciendo ese trabajo de otra forma, quizás más eficiente? Es una pregunta excelente. Y la respuesta seguro que es compleja, varía por país y por hospital. Por un lado, es verdad, la cirugía maxilofacial maneja los casos quirúrgicos complejos, muy bien. Pero, por otro lado, si desaparecen los servicios de estomatología u odontología hospitalaria, podría quedar un hueco. Un hueco en la atención odontológica completa, no solo quirúrgica, de pacientes médicamente complejos o con necesidades especiales, que no necesitan una cirugía mayor, pero sí un hospital. Claro. Más holístico, que tenían algunas unidades de estomatología, donde se juntaban todas las partes de la odontología para el paciente complejo bajo el mismo techo del hospital. Es un debate abierto, sobre cuál es la mejor forma de organizar esto. Son caminos diferentes, el de Estados Unidos y el de Europa, con desarrollos distintos. Entiendo. La estructura de salud y educación marca mucho la cancha. Entonces, volviendo al presente, ¿qué significa todo esto hoy? Con todos los avances que hay en odontología fuera del hospital, la especializada y todo, ¿sigue siendo tan necesaria la odontología hospitalaria? El texto es clarísimo en esto.
Dice que sí, rotundamente sí. Argumenta que hay ciertas cosas en salud bucal, y sobre todo para grupos muy específicos de gente, que la atención primaria, pública o privada, o incluso la especializada ambulatoria, simplemente no pueden cubrir bien. Exacto. Pensá en pacientes con una discapacidad física o psíquica severa. Para ellos, cualquier cosa, hasta una revisión simple, puede necesitar anestesia general o una sedación profunda, y eso solo se puede hacer seguro en un hospital con equipo de anestesia, reanimación. Claro, la seguridad primero. O pensá en pacientes con alto riesgo médico, anticoagulados fuera de rango, con inmunosupresión grave, con enfermedades del corazón inestables. Cualquier procedimiento invasivo, aunque sea chiquito, puede traer complicaciones graves si no estás en un lugar con soporte médico al lado. Acá es donde el texto usa una imagen que me parece clave para entender el rol actual. Dice que estas unidades de odontología hospitalarios son como un puente necesario, que conecta dos orillas. Por un lado, la atención primaria y la especializada de consultorio, que ven la mayoría de los casos. Y por otro, los servicios súper especializados del hospital, como cirugía maxilofacial, que van a cosas muy puntuales y complejas. Estas unidades de odontología hospitalaria están justo en el medio, cubriendo ese espacio vital. Esa idea del puente es fundamental. Define justo las funciones únicas, esenciales, que tienen estas unidades. Son cosas que van más allá de lo que puede hacer un consultorio, por más moderno que sea. Están diseñadas para hacer todas las especialidades odontológicas, conservadora, periodoncia, endodoncia, prótesis, cirugía menor, de forma integrada, pero específicamente para esos pacientes que decíamos, los médicamente comprometidos, los de alto riesgo o los que son muy difíciles de manejar fuera del hospital. No es solo hacer un empaste en el hospital, es poder hacerlo seguro y coordinado en pacientes que si no, no recibirían esa atención. ¿Y cómo se ve esa capacidad de integrar y dar seguridad en el día a día de estas unidades? ¿Cómo funciona? Las resonancias para diagnosticar cosas complejas de la boca o la cara. Análisis de laboratorio urgentes. O usar distintos niveles de sedación y anestesia general de forma segura. Ajá. Segundo, y quizá lo más valioso, es la facilidad para la interconsulta. La colaboración cercana con otros médicos especialistas. Si aparece una complicación médica durante un tratamiento dental, o si necesitas la opinión de un cardiólogo, un hematólogo, un oncólogo antes de hacer algo, el equipo está ahí mismo, en el hospital. Es inmediato, claro. El proceso es ágil. Un llamado, una consulta electrónica interna, una visita al lado del paciente. Esto es clave para casos multidisciplinarios, donde la salud de la boca está súper conectada con otras cosas. Asegura una visión completa, coordinada, que sería imposible si la atención estuviera partida en distintos lugares. La verdad es que la cantidad de tareas que hacen es impresionante. Cubren desde diagnósticos complicados hasta tratamientos muy específicos. El texto nombra varias funciones centrales. Por ejemplo, se encargan de la medicina bucal, o sea, diagnosticar y manejar enfermedades de la mucosa de la boca, que muchas veces son reflejo de enfermedades de todo el cuerpo. Exacto. También se meten con la patología compleja de la articulación temporomandibular, ATM, y el dolor orofacial, esas cosas que necesitan que varios especialistas trabajen juntos y el hospital lo facilita. Y hacen cirugía bucal. ¿Qué tipo de cirugía es la típica que se hace ahí? La cirugía bucal en estas unidades suele incluir cosas que, a veces se podrían hacer en consultorios muy especializados, pero se mandan al hospital por el paciente o por la complejidad de la cirugía misma. Hablamos de sacar muelas de juicio complicadas, ¿viste? Las que están cerca de nervios o dientes pegados al hueso. Cirugía para preparar la boca para prótesis. Tomar biopsias de lesiones sospechosas en la boca. Sacar quistes o tumores benignos de los maxilares. Es un área donde muchas veces se solapan y colaboran con cirugía maxilofacial. Depende de qué tan grande sea el caso y cómo esté organizado cada hospital. Pero donde realmente se ve lo específico de estas unidades, según el texto, es en el tratamiento dental de pacientes médicamente comprometidos. Da ejemplos muy claros. Menciona pacientes que recibieron radioterapia por cáncer de cabeza y cuello. ¿Cuáles son los riesgos para ellos? ¿Por qué necesitan este cuidado? En pacientes que recibieron radiación, el riesgo principal es algo llamado osteoradionecrosis. Es una complicación grave. El hueso de la mandíbula pierde la capacidad de cicatrizar por el daño que hizo la radiación a los vasos sanguíneos. ¡Qué delicado! Imagínate, una simple extracción de un diente puede empezar una necrosis del hueso enorme y es muy difícil de manejar después. Por eso,
Estos pacientes necesitan protocolos súper estrictos antes, durante y después de cualquier tratamiento dental invasivo. A veces hasta necesitan terapia con oxígeno hiperbárico. Además, la radioterapia causa una sequedad de boca tremenda, la xerostomía, y eso dispara el riesgo de caries por todos lados y de infecciones por hongos como la candidiasis. Las unidades hospitalarias no solo hacen los tratamientos dentales con máxima precaución, sino que también hacen férulas para proteger durante la radioterapia, manejan las secuelas en la boca a largo plazo y colaboran en la rehabilitación con prótesis maxilofaciales si quedaron defectos por la cirugía. Es un cuidado increíblemente detallado y específico. El texto también habla de manejar pacientes antes de un trasplante de órganos o antes de una cirugía a corazón abierto o pacientes inmunosuprimidos. ¿Por qué es tan crítico el cuidado dental en esos casos? En esos pacientes, la boca puede ser un foco de infección que literalmente puede ser mortal. Antes de un trasplante o una cirugía cardíaca grande, es fundamental sacar cualquier foco de infección activo, un absceso dental, una enfermedad de las encías avanzada. ¿Por qué? Para prevenir que las bacterias pasen a la sangre, lo que se llama bacteriemia, y puedan infectar el órgano trasplantado o las válvulas del corazón. Es una medida preventiva clave, entonces. Totalmente. Y en pacientes inmunosuprimidos, por VIH, por quimio, por los medicamentos después de un trasplante, una infección dental que en una persona sana sería algo menor, puede desparramarse rápido y volverse una infección generalizada grave. Por eso, estas unidades aplican protocolos de diagnóstico muy rigurosos para encontrar y tratar focos sépticos en la boca, y usan protocolos de tratamiento específicos, antibióticos preventivos adaptados, técnicas quirúrgicas que no lastimen tanto, todo para minimizar riesgos y que la boca no complique el tratamiento médico principal o la vida del paciente. Y a toda esa lista de funciones de atención, podemos sumar otras que también son importantes y que nombra el texto. Una clave, que ya dijimos, es el tratamiento odontológico integrado bajo anestesia general para pacientes con discapacidades severas o condiciones médicas que les impiden colaborar. Esto les da acceso a una atención dental completa que de otra forma no tendrían. Claro, les abre una puerta. También son el lugar de referencia para atender las interconsultas dentales que surgen dentro del mismo hospital. Un paciente internado por neumonía que de repente hace un flemón dental agudo, por ejemplo. El equipo de odontología hospitalaria va a la cama del paciente a diagnosticar y tratar. Entiendo. Actúan como los dentistas de guardia para todo el hospital, más o menos. En cierto modo, sí. Manejan las urgencias dentales que llegan a la guardia del hospital, golpes en los dientes, infecciones agudas graves, y se ocupan también del cuidado dental de rutina, pero necesario, de pacientes que están internados por mucho tiempo, como pacientes en terapia intensiva o crónicos. La higiene de la boca en ellos es fundamental para prevenir complicaciones, como la neumonía asociada a la ventilación mecánica. Y además de todo este trabajo clínico tan variado, el texto destaca otro rol que es crucial: la formación. Exacto. Y esto es fascinante, ¿eh? Que esas unidades no son solo centros para atender casos complejos. Son también centros importantísimos de conocimiento y formación. Son un apoyo fundamental para los estudiantes de odontología, tanto los de grado como los de posgrado, los residentes. Les dan una experiencia clínica que no podrían conseguir en otro lado. ¿Qué tipo de experiencia? La experiencia de manejar pacientes con enfermedades médicas complejas, pacientes con necesidades especiales y de trabajar en un equipo multidisciplinario dentro de un hospital. Esa práctica supervisada es esencial para formar dentistas competentes, conscientes de la relación entre la salud de la boca y la salud general. Además, estas unidades muchas veces colaboran en la formación continua, en la actualización de los equipos de odontología de atención primaria, comparten protocolos, conocimientos, fortalecen así todo el sistema de salud bucal. Son, en muchos casos, unidades que hacen asistencia, docencia e investigación, todo a la vez. La verdad es que es un campo mucho más amplio y vital de lo que uno se imagina al principio. Entonces, ¿qué significa todo esto? Si recapitulamos un poco el recorrido que hicimos con la información del texto, viajamos desde esos primeros pioneros que intuyeron hace siglos que había que integrar la odontología y la medicina hasta las unidades hospitalarias de hoy, que son complejas, estructuradas. Vimos cómo la necesidad imperiosa de atender pacientes con situaciones médicas, físicas o de manejo muy difíciles fue el motor de esta evolución,
Queda clarísimo que estas unidades de odontología hospitalaria no son un lujo ni algo raro. Juegan un papel con muchas caras, pero absolutamente esencial en el sistema de salud de hoy. No son solo dentistas en el hospital, son ese puente indispensable que asegura una atención odontológica completa, segura y especializada a grupos vulnerables que si no fuera por ellas quedarían sin atención. En resumen, representan la salud integral en acción, la colaboración entre disciplinas y la aplicación de cuidados especializados justo donde la necesidad es más crítica. Así es, y quizás para cerrar nuestra charla, queda para pensar algo que, se desprende del texto, pero nos proyecta un poco hacia adelante. Vivimos en un mundo donde la gente vive más tiempo, pero muchas veces conviviendo con múltiples enfermedades crónicas, complejas. En este escenario, ¿cómo va a tener que seguir adaptándose y creciendo la odontología hospitalaria para responder a las necesidades de una población cada vez más envejecida que toma muchos medicamentos? Es una buena pregunta. ¿Qué nuevos desafíos van a enfrentar estos equipos en cuanto a manejar interacciones de medicamentos, fragilidad, deterioro cognitivo? ¿Y qué oportunidades van a surgir para integrarse todavía más con otras especialidades médicas? Quizás jugando un rol más activo en prevenir complicaciones en todo el cuerpo que empiezan en la boca. Y finalmente, una pregunta clave que está debajo de todo esto. ¿Cómo podemos asegurar que todos los pacientes que de verdad necesitan esta atención especializada, sin importar su situación económica o dónde vivan, sepan que existe y puedan acceder a ella de forma justa, equitativa? Garantizar no solo que existan estos servicios, sino también el acceso universal a este nivel de cuidado. Ese es, sin duda, uno de los grandes desafíos para el futuro de la salud integral.